Lo último que recordaba de mi primera vida era a Marcos, ahogándose en el suelo, de mármol. Sofía gritaba mi nombre, como si yo lo hubiera envenenado. Las luces de la policía parpadeaban fuera. Mi firma estaba en cada documento, y mi marido murió creyendo que yo lo había destruido. Yo morí 3 meses después en la enfermería de la cárcel, todavía esperando que la verdad importara. Entonces abrí los ojos al rascar de una pluma estilográfica. Marcos estaba sentado frente a mí, en el despacho de nuestra abogada. Los papeles del divorcio nos separaban. Sofía esperaba junto a la ventana, llevando mis pendientes perlas. En mi primera vida, le había suplicado que lo reconsiderara. Le había advertido sobre la reunión de medianoche, los contratos alterados y la medicina que nunca debía mezclar con alcohol. Esta vez, cogí la pluma y sonreí. A diferencia de antes, sabía lo que pasaría antes de la medianoche. No sacrificaría mi vida para salvar a un hombre que ya había elegido perderme. Durante 8 años, había confundido ser necesitada con ser amada. Cuando Marcos fundó Valerest Biotech, dejé un puesto de investigadora para ayudarle a construir la empresa desde un despacho prestado y 2 mesas plegables. Yo escribía solicitudes de subvención, revisaba informes de seguridad y corregía proyecciones financieras mientras él aprendía a dominar las salas de juntas. Tú haces posible la ciencia, solía decirme. Cuando triunfemos, será de los dos. Cuando los inversores empezaron a llamarle brillante, dejó de decir los dos. Entonces llegó Sofía. Fue contratada como directora de Relaciones Públicas. En las reuniones, me elogiaba. En privado, dejaba clara su intención. Marcos necesita a alguien que entienda cómo se ve el liderazgo, dijo una vez. Tú entiendes el trabajo. Yo lo entiendo a él. La primera vez que encontré su perfume en su abrigo, Marcos dijo: Estás agotada, Clara. No conviertas el estrés en sospecha. La segunda vez, vi su mano sobre la rodilla de él bajo la mesa de un restaurante. Me acusó de humillarlo por hacer preguntas. Me quedé porque creía que la empresa me necesitaba. En realidad, temía que irme demostrara que había malgastado los mejores años de mi vida. Así que seguí arreglando lo que ellos rompían. Cuando un socio clínico amenazó con retirarse, Marcos llamó desde una sala de espera del aeropuerto. Encárgate antes de que la junta se entere. Negocié el acuerdo que salvó el proyecto. Cuando firmó un préstamo imprudente, empujó los documentos hacia mí. Tú siempre encuentras una manera. Reestructuré nuestros activos para que la empresa pudiera sobrevivir. Cuando Sofía filtró un informe inacabado, Marcos me pidió que aceptara la responsabilidad. Solo por esta vez, dijo. Nunca fue solo una vez. Durante nuestro último año, Adrián Cruz movió archivos sensibles fuera de mi alcance. Aparecieron pagos bajo, códigos de consultoría que no reconocí. La factura de un proveedor llevaba la aprobación digital de Marcos, una noche en la que él había estado inconsciente después de una gala de la empresa. Se lo llevé todo a él. Apenas miró los documentos. Adrián construyó esta empresa conmigo, dijo. Buscas enemigos porque no puedes aceptar que Sofía entiende mi mundo mejor que tú. Esa frase dolió más que la infidelidad. El día de nuestro divorcio, todavía intenté salvarlo. Le advertí que Adrián había organizado una reunión a medianoche y que los contratos revisados podrían hacer a Marcos personalmente responsable de millones. Le recordé que su medicación para el corazón no debía mezclarse descuidadamente con alcohol o sedantes. Marcos llamó a mi preocupación manipulación. Sofía sonrió mientras servía el vino. Antes de la medianoche, Marcos se desplomó al amanecer. Los investigadores encontraron aprobaciones falsificadas, transferencias ocultas y un rastro que conducía a mí. Adrián desapareció. Sofía afirmó que yo los había amenazado a ambos. Marcos murió antes de recuperar la conciencia. Fui arrestada antes de que su cuerpo saliera del edificio. 3 meses después, enferma y sola en la enfermería de la prisión, recibí un último sobre.
Dentro había una copia de un libro de contabilidad que demostraba que Adrián lo había planeado todo, y una nota con la letra de Sofía. Lo siento. No sabía que también pretendía matarte a ti. Para entonces, la verdad había llegado demasiado tarde. El aire frío me quemaba los pulmones. Por un segundo desorientador, pensé que habían abierto la ventana de la enfermería de la prisión. Luego olí a café en lugar de desinfectante y oí el clic de un bolígrafo. Mis manos estaban limpias, sin moratones de las ataduras, sin marcas, de agujas. Mi anillo de bodas todavía rodeaba mi dedo. Al otro lado de la mesa de conferencias, la abogada Elena Torres organizaba 2 copias de nuestro acuerdo de divorcio. Un reloj digital en la pared marcaba las 3:17 p.m. Firma, y todos podremos seguir adelante, dijo Marcos. Sofía observaba desde la ventana. Tómate tu tiempo, Clara. Nadie quiere una escena. 14 de octubre. La fecha golpeó más fuerte que cualquier golpe. Fue el día en que Marcos me había apartado de la empresa, renunciado a su protección y caminado directamente a la trampa de Adrián Cruz. A las 11:40 de esa noche, Adrián llegaría al ático con contratos revisados y un whisky raro. A las 11:56, Marcos se desplomaría. Al amanecer, cada aprobación falsa llevaría mis credenciales. En mi primera vida, había pasado las horas restantes suplicando, advirtiendo, intentando forzar a Marcos a escuchar. Mi pánico le había dado a Adrián exactamente lo que necesitaba. Mensajes de enfado, accesos no autorizados, testigos que me recordaban como alguien inestable. Esta vez, no le daría nada de eso. Elena deslizó el acuerdo hacia mí. Clara, ¿necesitas más tiempo? Miréla. Línea de la firma, luego al hombre que una vez creí que era todo mi futuro. No, dije, pero necesito que se cambie una cláusula antes de firmar. Marcos. Frunció el ceño. Me quité el anillo y lo coloqué junto a los papeles. Al atardecer, ya no sería su esposa. A medianoche, ya no sería su chivo expiatorio. Elena levantó su pluma. ¿Qué cláusula? La que establece que permanezco disponible para ayudar a Valerés durante la transición. Toqué el párrafo. Elimínala. Marcos soltó una risa corta. Insististe en seguir involucrada. En otra conversación, quizás. Sofía se giró desde la ventana. Las perlas de sus orejas captaron la luz. El par que mi madre me había dado el día de mi boda. Clara, no hay necesidad de ser dramática. Marcos te está ofreciendo una salida elegante. La miré, luego a él. Esa frase había roto algo dentro de mí antes. Había exigido que me devolviera los pendientes. Los había acusado a ambos, y había levantado la voz hasta que todos recordaron mi ira y olvidaron la razón. Ahora solo dije, entonces que la salida sea completa. Elena me estudió. No quieres ninguna obligación de consultoría, ni acceso de emergencia, ni responsabilidad por las decisiones tomadas después del punto. Ejecución, ¿correcto? Añade que mis credenciales, aprobaciones y permisos electrónicos deben ser desactivados hoy. También quiero confirmación por escrito de la hora exacta. La expresión de Marcos se endureció. Estás haciendo esto innecesariamente difícil. No, lo estoy haciendo. Definitivo. Se inclinó hacia adelante. Valerés todavía depende de sistemas que tú construiste. Irte tan de repente solo podría dañar la empresa. Durante años había llamado a mi trabajo interferencia cada vez que lo desafiaba. Ahora, cuando quería protección sin asociación, se había vuelto indispensable. Elegiste una nueva vida, dije. Deja que las personas en ella carguen con el peso. La sonrisa de Sofía se desvaneció. Marcos la miró antes de responder. Ese pequeño gesto me lo dijo todo. Todavía necesitaba su aprobación para herirme. Bien, dijo. Elimina la cláusula. Elena editó el acuerdo mientras el silencio se apoderaba de la sala. Vi el reloj pasar de las 3:21 a las 3:26. Adrián había usado mis credenciales a las 6:40 y 2 p.m.
Para entonces, yo había estado conduciendo por la ciudad, desesperada por evitar que Marcos firmara los contratos revisados. Esta vez, mi acceso desaparecería mucho antes de que Adrián tocara el sistema. Elena imprimió las nuevas páginas, las colocó ante nosotros. Por favor, revisen los cambios con atención. Marcos firmó primero, presionando la pluma con fuerza suficiente para marcar la página. De abajo, Sofía se acercó a él, comportándose ya como si la habitación le perteneciera. Te sentirás mejor una vez que esto termine. No me miró. Ya lo hago. Leí cada línea. Luego añadí una última petición. Mi archivo de investigación personal nunca fue transferido a Valerest. Quiero que se reconozca el inventario. Marcos frunció el ceño. ¿Por qué importa eso ahora? Importa porque es mío. Elena adjuntó la página del inventario. Marcos apenas la miró antes de firmar. Nunca había creído que mi trabajo inicial tuviera valor sin su nombre en él. Crucé la mirada con Sofía. Quédate con los pendientes. Van con la vida que elegiste. Una sonrisa victoriosa regresó a su rostro. Entonces firmé el acuerdo de divorcio. Escribí la hora junto a mi nombre y le devolví la pluma a Elena. Marcos parecía casi decepcionado de que no hubiera llorado. Sofía parecía aliviada. Ninguno de los dos entendía que acababa de quitar mi nombre del crimen que Adrián planeaba cometer antes de la medianoche. Fuera de la sala de conferencias, me detuve junto a la recepción y me quité lo último que me conectaba con Marcos, mi tarjeta de acceso plateada de Valerest. Elena la selló en un sobre de pruebas y escribió la hora en la solapa. Tus credenciales serán desactivadas en 10 minutos, dijo. Enviaré la confirmación a ambas partes. Marcos ya se había ido con Sofía. No había esperado a verme marchar. Antes, lo había perseguido hasta el ascensor y le había rogado que retrasara la reunión de medianoche. Esta vez vi las puertas cerrarse sin moverme. Luego llamé al banco. Revoque mi garantía personal hoy, le dije al representante. Su esposo podría perder el acceso a la línea de crédito de emergencia. Ya no es mi esposo. A continuación, contacté a la empresa de almacenamiento que guardaba mi archivo de investigación y cambié el código de acceso. Nadie de Valerest entraría sin mi permiso por escrito. Cada acción parecía pequeña. Juntas formaban una puerta cerrada. A las 4:08 p.m. llegó la confirmación de Elena. Todas las credenciales de Valerest asignadas a Clara Bennett han sido desactivadas permanentemente. La guardé 2 veces y le reenvié una copia a Elena. Solo entonces volví al adosado. Hice una maleta, ropa, fotos de mi difunto padre, mis cuadernos y la taza de cerámica de la que Marcos una vez se burló porque le había reparado el asa rota. Dejé atrás los muebles, las obras de arte y cada regalo elegido para hacerme parecer la esposa que él quería. Mi anillo de bodas fue a un sobre en la encimera de la cocina. La casa ya no se sentía como mía. Extrañamente, no dolió tanto como esperaba. Mientras llevaba mi maleta hacia la puerta, mi teléfono vibró. El mensaje era de Nico Romero, el antiguo oficial de cumplimiento de Valerest. El hombre que Marcos había despedido después de que Nico cuestionara los pagos de consultoría de Adrián. No vayas a casa esta noche. Alguien intentó acceder a tu antigua clave de aprobación a las 4:11. Todavía no saben que ha sido desactivada. Un segundo, mensaje apareció. Adrián ha adelantado la reunión. La advertencia de Nico cambió la forma de la noche. Salí del adosado por la entrada trasera. Puse mi maleta en un coche de BTC y le pedí que me llevara a un espacio de coworking 24 horas al otro lado de la ciudad. Antes había pasado estas horas corriendo hacia Marcos. Esta vez cada kilómetro me alejaba más de la trampa. Nico esperaba en una sala de conferencias cristal con un portátil y 2 carpetas de papel. Pareces más tranquila de lo que esperaba, dijo. Ya entré en pánico una vez. No ayudó. Giró la pantalla hacia mí. Alguien había intentado usar mi antigua clave de aprobación a las 4:11.
y luego lo intentó de nuevo a través de una ruta archivada. Ambas solicitudes habían fallado después de que Elena desactivara mi acceso. ¿Puedes probar que los intentos ocurrieron después de que mis credenciales fueran revocadas? Pregunté. Puedo preservar los registros, pero no puedo certificarlos solo. Valerest me despidió hace 6 meses. Entonces, necesitamos a alguien que Adrián no pueda desacreditar. Llamé a Elena. Su bufete se ocupaba de disputas corporativas, pero ni siquiera ella podía autenticar un sistema que no controlaba. Puedo contratar una firma de forencia digital independiente, dijo. Una revisión de emergencia será cara. Bien, quiero que todo se preserve. Para las 5:03. La firma había aceptado el encargo y creado un canal seguro para los registros. Por primera vez, existían pruebas fuera del alcance de Adrián. A continuación, abrí el inventario de mi archivo de investigación. Años antes de que Valerest tuviera financiación, había desarrollado un modelo de cribado que identificaba interacciones peligrosas entre compuestos utilizados en tratamientos cardíacos. Nunca se comercializó, pero el médico de Marcos me había pedido una vez que le explicara por qué una receta requería precaución con sedantes y alcohol. Había escrito la explicación en un lenguaje sencillo y la había guardado con mi investigación original. Nico leyó el resumen. ¿Puede esto salvarlo? No es una cura, dije. Es contexto. Los médicos todavía necesitan sus historiales y su propio juicio. Le envié una copia a Elena y puse el archivo original bajo retención legal temporal. Luego notifiqué al médico de Marcos que ya no estaba autorizada para gestionar sus registros. ¿Le estás advirtiendo sobre esta noche?, preguntó Nico. No sin pruebas. La primera vez, cada advertencia se convirtió en prueba de que yo era inestable. 8541. Nico encontró el segundo problema. Los contratos ya no están programados para medianoche, dijo. Adrián movió la ventana de firma a las 7:30. La línea de tiempo había cambiado. Mi conocimiento del futuro ya no era suficiente. Miré el reloj. Quedaban menos de 2 horas. Necesitamos una coartada, dijo Nico. No, necesitamos la verdad documentada antes de que ellos creen una mentira. Reservé una habitación en un hotel cercano con mi propia tarjeta. Luego me reuní con Elena en el vestíbulo bajo 3 cámaras de seguridad. Ella registró la hora en que le entregué mi teléfono y mi portátil para su preservación. Si se envía algo desde estos dispositivos, dijo, la firma sabrá cuándo y cómo. Nico se quedó en el espacio de coworking supervisando la transferencia. Le dije que no contactara a nadie dentro de Valerest. Si Adrián sabe que estamos observando, cambiará de rumbo, dije. A las 6:28 llamó la analista forense. Los intentos fallidos se originaron desde un terminal asignado a la suite ejecutiva de Adrián, dijo. Pero otra aprobación acaba de pasar. ¿De quién? De Marcos Valdés. Momentos después, llamó Sofía. Su voz era alegre, casi descuidada. Clara, Marcos, quiere la frase de encriptación de tus antiguos archivos de investigación. Adrián dice que es necesaria antes de la cena. Miré a Elena. La trampa no había fallado. Simplemente había elegido una puerta diferente. Dejé sonar la llamada de Sofía 2 veces antes de responder. La frase de encriptación pertenece a mi archivo personal, dije. Nunca fue transferido a Valerest. Ella suspiró. Marcos dice que lo firmaste todo. Debería leerlo. ¿Qué firmó? Su voz se agudizó. Perdiste, Clara. Deja de hacer esto difícil. Luego colgó. En el ático, Sofía creía que la noche finalmente se había vuelto suya. Marcos había pedido cena del restaurante donde una vez celebramos nuestro aniversario. Adrián abrió una botella de la colección privada y los felicitó por eliminar el último obstáculo para el futuro de Valerest. Por los nuevos comienzos, dijo. Sofía levantó su copa, segura de que la casa, la empresa, Marcos ahora le pertenecían a ella. Llevaba mis pendientes y se sentó en mi silla, a su lado.
Durante años, había imaginado que la posesión se sentiría como pertenencia. Marcos parecía menos satisfecho. ¿Por qué Clara protegió esos archivos?, preguntó. Porque la gente, como ella, necesita sentirse importante después de que ya no se les quiere, respondió Adrián. El archivo contiene investigación de cribado temprana. Investigación obsoleta. A la Junta le importan los contratos que aprobaste, no las notas que tu exesposa guardaba. Marcos revisó su teléfono de nuevo. Ningún mensaje mío, ninguna acusación, ninguna súplica final. Sofía se apoyó en su hombro. Quiere que la persigas. No estoy persiguiendo a nadie. Adrián sonrió, pero su atención permaneció en la tableta. Los contratos habían sido aceptados. Con mis credenciales desactivadas, la aprobación de Marcos ahora estaba sola en cada página. A las 8:12 llegó la primera advertencia. El banco de Valerest puso una gran transferencia bajo revisión, porque la línea de crédito de emergencia que la respaldaba había sido revocada. Marcos miró la notificación. La garantía de Clara estaba vinculada a esa línea. Ya no, dijo Adrián demasiado rápido. Siguió un segundo mensaje. El asesor legal externo de la Junta solicitó una aclaración sobre los contratos firmados esa noche. Marcos se presionó 2 dedos contra el pecho. Sofía se dio cuenta. ¿Estás bien? Indigestión. Adrián volvió a llenar su vaso antes de que Marcos pudiera negarse. Al otro lado, la ciudad, yo estaba sentada bajo las cámaras del vestíbulo del hotel, mientras Elena documentaba cada alerta. A las 8:19, Nico confirmó que Adrián había intentado abrir mi archivo protegido de nuevo. Esta vez, el sistema registró lo que había buscado. No eran proyecciones financieras, sino un archivo titulado Resumen de Interacción de Medicamentos de Marcos Valdés. El título de la búsqueda hizo que Elena se enderezara. ¿Por qué necesitaría Adrián ese archivo?, preguntó. Porque explica lo que podría pasar si Marcos mezclara su medicación con alcohol y un sedante, dije. Y porque Adrián sabía que yo ya había advertido a Marcos antes. Nico llamó desde el espacio de coworking. Había rastreado 3 búsquedas anteriores desde el terminal de Adrián. El resumen médico de Marcos, el protocolo de contacto de emergencia y una carpeta que contenía los registros de propiedad originales de mi modelo de cribado. Esa última búsqueda lo cambió todo. Durante años, Marcos había tratado mi investigación como un trabajo de fondo que pertenecía naturalmente a Valerest. Adrián había fomentado esa suposición, pero el inventario que Marcos firmó durante el divorcio reconocía lo contrario. El modelo, sus datos fuente y sus derechos de licencia seguían siendo míos. La nueva asociación de Valerest dependía de una herramienta derivada de ese modelo. Si Adrián la usaba sin permiso, los contratos que Marcos firmó esa noche no podrían ejecutarse como estaban escritos. Los acuerdos no solo eran arriesgados, estaban construidos en torno a propiedad intelectual que la empresa no poseía. Elena miró el inventario firmado. Marcos entendía esto. Nunca se molestó en hacerlo. Llegó un mensaje del analista forense. Adrián había intentado copiar el archivo a las 4:11, minutos después que mi acceso fuera desactivado. Cuando eso falló, adelantó los contratos y persuadió a Marcos para que los aprobara personalmente. La secuencia ahora estaba preservada por una firma independiente. El divorcio no me había apartado de una empresa que lo poseía todo. Había forzado a Adrián a revelar que la empresa poseía mucho menos de lo que él afirmaba. A las 8:31, Marcos llamó. Dejé que sonara una vez antes de responder. ¿Por qué el asesor externo dice que tu archivo afecta los contratos de esta noche?, exigió. ¿Por qué lo hace? Adrián dice que la investigación se desarrolló para Valerest. Comenzó 2 años antes de que Valerest existiera. Firmaste el inventario confirmándolo esta tarde. Silencio. Luego su voz bajó. ¿Planeaste esto? Planeé irme con lo que era mío. Detrás de él, oí a Sofía preguntar qué pasaba. Adrián dijo algo que no pude entender.
Marcos volvió a la línea. Envía la frase de encriptación. Podemos resolver la propiedad más tarde. No. Clara. Millones de dólares están en juego. Mi nombre estaba en juego la última vez. No parecías preocupado. Dejó de respirar por un segundo. Había dicho demasiado. Antes de que pudiera interrogarme, un vaso se rompió a través del teléfono. Sofía gritó su nombre. La línea permaneció abierta el tiempo suficiente para oír a Marcos golpear el suelo. Elena ya estaba llamando a los servicios de emergencia mientras yo daba la dirección del ático y la información del médico de Marcos. Envié el resumen de la medicación directamente al hospital receptor, no a Sofía, no a Adrián y no a Valerest. Entonces Sofía cogió el teléfono de Marcos. Su confianza había desaparecido. Clara, susurró, no se despierta. Al fondo, Adrián le decía que colgara. Fue entonces cuando entendí la última pieza. Adrián nunca había necesitado mi archivo para salvar a Marcos. Lo había necesitado para saber exactamente cuánto tiempo le quedaba a Marcos. La ambulancia llegó al Hospital San Mateo antes de las 9. Me quedé en el vestíbulo del hotel hasta que la médica de urgencias llamó desde el teléfono. Marcos. Recibimos su resumen, dijo. Nos ayudó a entender lo que pudo haber tomado, pero necesitamos el historial exacto de recetas. Ya no estoy autorizada para acceder a sus registros, dije. Su médico puede confirmarlos. Hizo lo correcto, enviando lo que tenía. Las palabras me inquietaron más de lo que un elogio debería. Antes, cada acción que tomé había sido retorcida hasta convertirla en culpa. Esta vez, había ayudado sin ceder el control. Elena organizó el transporte al hospital, pero solo después de que la firma forense sellara copias de los registros. Cuando llegamos, Sofía estaba paseando fuera de la unidad de cuidados intensivos con el rímel corrido bajo los ojos. Adrián se había ido. Se abalanzó sobre mí. Clara, por favor. Sé que me odias, pero eres la única que puede salvarlo. La frase era casi idéntica a la que había imaginado oír después de mí. Renacimiento. Sin embargo, no había triunfo en ella, solo terror. Ya les di a los médicos lo que necesitaban, dije. Eso no es suficiente. Marcos firmó algo esta noche. Adrián dijo que era rutinario, pero ahora la junta está llamando. El banco congeló la transferencia y la policía quiere saber qué había en el punte. Whisky. Elena se interpuso entre nosotras. Entonces di la verdad. Sofía miró hacia las puertas cerradas. Adrián me dio una botella pequeña antes de la cena. Dijo que calmaría a Marcos porque estaba enfadado por el divorcio. La puse junto a su vaso. No sabía lo que era. Se me encogió el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Dónde está la botella? En mi bolso. No la toques más. Dale el bolso a la seguridad del hospital y diles exactamente quién te la dio. Su rostro se descompuso. ¿Eso lo salvará? Puede que salve. La verdad. Por primera vez, me obedeció sin discutir. Mientras Marcos permanecía inconsciente. La vida que había construido alrededor de Adrián comenzó a fracturarse. El consejo suspendió los nuevos contratos. La junta restringió el acceso ejecutivo. El banco exigió documentación para las transferencias que Adrián había etiquetado como urgentes. 3 altos directivos admitieron que habían aprobado excepciones, porque el nombre de Marcos aparecía en las solicitudes. A las 10:30, la asistente de Adrián ya no podía localizarlo. A las 11, los investigadores confirmaron que había salido del ático por el ascensor de servicio antes de que llegara la ambulancia. Sofía estaba sentada, sola bajo las luces fluorescentes, todavía llevando los pendientes de mi madre. Se los quitó lentamente y los puso en mi palma. Pensé que me eligió porque yo era mejor para él, susurró. Adrián me hizo creer que tú estabas frenando a Marcos. Lo creíste porque te daba lo que querías. Ella bajó la mirada. Sí, al otro lado de la ciudad, Nico me envió el último registro preservado.
Adrián había programado una reunión de emergencia de la Junta para las 8 de la mañana siguiente, afirmando que Marcos había actuado solo y había ocultado a la empresa una investigación no autorizada. Estaba preparándose para enterrar a un hombre vivo bajo la misma evidencia que me había enterrado a mí. A las 11:47, las puertas de cuidados intensivos se abrieron. Marcos estaba despierto. Su primera pregunta no fue sobre la empresa, los contratos o Adrián. Preguntó si yo había venido. A las 8 de la mañana siguiente, la reunión de emergencia de la Junta de Valerest comenzó sin Marcos. Adrián estaba de pie a la cabeza de la mesa de conferencias mientras una pantalla mostraba los contratos que Marcos había aprobado la noche anterior. Los inversores se unieron por video. El asesor legal externo se sentó junto a la presidenta. La seguridad del hospital ya le había dado a la policía el bolso de Sofía, pero Adrián no lo sabía. Comenzó con una expresión ensayada de preocupación. Marcos sufrió una crisis médica después de autorizar transacciones que ocultó a esta junta. Clara Bennett retuvo investigación propietaria, interfirió con los sistemas de la empresa y pudo haber manipulado los eventos que rodearon su colapso. La presidenta se giró hacia mí. Señorita Bennett, ¿desea responder? Puse el inventario de divorcio firmado sobre la mesa. No retuve propiedad de Valerest. Marcos confirmó ayer que el archivo de investigación me pertenece. Los nuevos contratos de la empresa dependen de tecnología derivada de ese archivo sin una licencia. Adrián apenas miró la página. Un inventario privado no puede anular años de desarrollo de la empresa. Por eso traje los registros originales fechados. Elena distribuyó copias certificadas que mostraban que el modelo había sido creado antes de que Valerest existiera. Los bolígrafos dejaron de moverse. Un inversor silenció su micrófono y se inclinó hacia alguien fuera de cámara. Adrián sonrió. Incluso si la propiedad está en disputa, Clara intentó obstruir una transacción autorizada. No, dije. Alguien intentó usar mi clave de aprobación desactivada después de que se ejecutara el divorcio. La analista forense se unió de forma remota y autenticó los registros preservados. El primer intento fallido provino del terminal ejecutivo de Adrián a las 4:11 p.m. El siguiente apuntó a mi archivo. La búsqueda final abrió el resumen de medicación de Marcos. La voz de Adrián se tensó. Esos registros solo prueban que mi oficina accedió a los sistemas de la empresa. Entonces entró Sofía. El asesor legal del hospital la acompañaba. Adrián me dio la botella, dijo que la pusiera junto a la bebida de Marcos. También dijo que Clara había robado el archivo y que Marcos necesitaba firmar antes de que ella pudiera detenerlo. Adrián se levantó. Está mintiendo para protegerse. Sofía puso su teléfono sobre la mesa. Entonces explica tus mensajes, sus instrucciones, marcas de tiempo y la promesa de convertirla en la nueva cara pública de Valerest. Llenaron la pantalla. Le di a la junta el registro final. El borrador de la declaración de Adrián culpando solo a Marcos, creado antes de que Marcos se desplomara. La presidenta le quitó el acceso a Adrián delante de todos. Nadie le pidió que se sentara de nuevo. Por primera vez, la historia ya no podía ser reescrita por el hombre que había sido el autor de cada mentira. Marcos estaba sentado erguido cuando entré en su habitación del hospital. El color había vuelto a su rostro, pero no la certeza que una vez ostentaba. Miró a Elena a mi lado, luego a los documentos sobre su mesa. La junta me contó lo que pasó. No dije nada. Me dijeron que Adrián usó tu trabajo, tu nombre y mi orgullo. Su voz flaqueó. Me advertiste. Elegí creer a todos excepto a ti. Durante años, había imaginado oír esas palabras. Una vez habría cambiado cualquier cosa por ellas. Ahora se sentían como flores llevadas a una tumba después del funeral. Marcos extendió la mano hacia mí. Luego se detuvo. ¿Puedo corregir el acuerdo? ¿Restaurar tu posición? ¿Podríamos empezar de nuevo? No. La respuesta fue suave.
y eso lo hizo estremecerse. Salvé tu vida porque era lo correcto, dije. Dije la verdad, porque no dejaría que Adrián nos enterrara a ninguno de los dos, bajo otra mentira. Pero salvar tu vida no significa darte la mía de nuevo. Bajó la mirada. Lo siento, susurró. Te creo. Ese fue todo el perdón que pude ofrecer. Dejé mi anillo de boda sobre la mesa entre nosotros. Y salí antes de que el arrepentimiento pudiera disfrazarse de amor. 3 meses después, abrí un pequeño laboratorio con mi propio nombre. Dentro había 2 escritorios, un microscopio prestado y la taza de cerámica reparada de la que Marcos una vez se burló. No era un imperio, era mío. Nico se unió como director de cumplimiento, y Elena aseguró el acuerdo de licencia que financiaría nuestro primer estudio. Valer esta ahora pagaba por la investigación que una vez asumió que les pertenecía. Guardé los pendientes de mi madre en un cajón, no como un recuerdo de Sofía, sino de la mujer que había sido antes de aprender a desaparecer dentro de la vida de otra persona. Por la tarde, firmé mi primer contrato como fundadora. Esta vez, mi nombre no era una prueba en mi contra. Era el comienzo, la segunda historia. Morir sola en una habitación estéril, marcada como una loca celosa por mi familia, fue el precio final por intentar exponer el falso embarazo de mi hermana. Pero cuando mis ojos se abrieron de golpe, el tiempo había retrocedido misteriosamente 3 años. Esta vez, detenerla no es el plan. Voy a ayudarla a cavar su propia tumba. El olor a orquídeas de vainilla baratas y alcohol es lo que más recuerdo de mi muerte. Lo había perdido todo. Mi carrera como analista senior en Solera Global, mi apartamento en el centro de Madrid y mi cordura. Mi propia madre, Diana, se había presentado en un tribunal y había testificado en mi contra. Lloraba mientras me describía como una hermana amargada y estéril. Una mujer peligrosamente obsesionada con arruinar la felicidad de su hija predilecta. Y Valeria. Valeria se había sentado en primera fila, sujetando su vientre, trazado perfectamente redondo y totalmente falso. Apoyaba la cabeza en el hombro de su prometido multimillonario. Yo había intentado advertirle. Intenté, ¿verdad?, decirle a Marcos Soler que su hermosa y angelical prometida llevaba una prótesis de silicona de grado médico de 5.000 euros. La compró a un proveedor de la dark web llamado Kieran. Intenté decirle que su ecografía fue retocada por un freelancer en Bielorrusia, pero Valeria siempre iba 3 pasos por delante. Antes de que pudiera presentar mis pruebas, se tiró por un tramo de escaleras en la finca de los Soler, protegiendo milagrosamente su vientre. Le dijo a todo el mundo que yo la había empujado en un ataque de rabia celosa. La demanda que siguió, la destrucción pública de mi reputación, las órdenes de alejamiento y el fallo cardíaco que sufrí por el estrés en una solitaria habitación de hospital. Todo fue obra de Valeria. Así que puedes imaginar mi absoluta conmoción cuando recuperé el aliento. Me incorporé de golpe por el sonido ensordecedor de mi iPhone. Me encontré sentada en mi antiguo apartamento, perfectamente sana. Miraba una fecha en la pantalla de bloqueo que me heló la sangre. 14 de octubre de 2023. Había vuelto. Exactamente 3 años atrás. Mis manos temblaban mientras miraba el identificador de llamada. Vale. Era el mismo día. El día en que me llamó a su loft de lujo pagado por Marcos, por supuesto para desvelar su grandioso y psicótico plan. En mi vida pasada, había contestado el teléfono. Fui corriendo y exploté en una indignación moral. Grité. La amenacé con llamar a Marcos inmediatamente y me fui de allí. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que yo era una enemiga y comenzó a orquestar mi caída. Respiré hondo, dejando que el frío helado de la claridad absoluta me invadiera. El universo me había dado una segunda oportunidad. ¿Por qué desperdiciarla intentando salvar a un hombre que no me creyó? ¿O a una hermana que me destruyó? Si Valeria quería jugar a ser Dios,
Yo con gusto le entregaría los rayos. Deslicé el dedo por la pantalla. Hola, vale. Mi voz era inquietantemente tranquila. Sofía, gracias a Dios. Tienes que venir ahora mismo. Es una emergencia. Literalmente un código rojo, susurró Valeria al teléfono. Sonaba, sin aliento, frenética. Una actriz brillante, como siempre. Estoy en camino, dije, y colgué. Cuando llegué a su ático de paredes de cristal en La Moraleja, Valeria caminaba de un lado a otro por el suelo de madera. Apretujaba una carpeta de cartón contra su pecho. Estaba deslumbrante, como siempre. Ondas rubias perfectamente iluminadas, unos llamativos ojos color avellana y una bata de seda de diseño que costaba más que mi alquiler mensual. Marcos se está distanciando, soltó en cuanto cerré la puerta. Mencionó la palabra espacio anoche. Sofía, espacio es el único heredero de Solera. Global. Si me deja, lo pierdo todo. La tarjeta Black, el estatus, apartamento. No puedo volver a ser una don nadie. Caminé hacia el sofá de terciopelo y crucé las piernas elegantemente. Entonces, ¿cuál es el plan? Dejó de caminar y me miró. Sus ojos brillaban con una especie de genialidad maníaca y desesperada. Abrió la carpeta y la arrojó sobre la mesa de café de cristal. Estoy embarazada. Miré hacia abajo. Allí estaba. La ecografía falsificada. Los resultados falsos de la prueba de sangre, HCG, de una clínica ficticia. Valeria, te pusieron un DIU hace 2 años, dije, manteniendo un tono perfectamente conversacional. Exacto. Pero Marcos no lo sabe. Se burló, bajando la voz. Compré esto a un contacto. Son impecables. El nombre en el archivo coincide. Las fechas coinciden con nuestro viaje de aniversario a Vaquera Beret. Voy a atraparlo, Sofía. Un heredero de los Soler vale al menos un fondo fiduciario de 50 millones de euros. Una vez que estemos casados, no importa lo que pase. En mi vida pasada, este fue el segundo exacto en que perdí la cabeza. La había llamado monstruo. Esta vez, cogí lentamente la ecografía. Fingí examinarla con genuino asombro. Vale, esto es increíblemente arriesgado, pero es brillante. Se quedó helada, esperando claramente una pelea. ¿Tú crees? Creo que Marcos tiene un enorme complejo de Salvador. ¿Y sus padres están obsesionados con el legado? Respondí con fluidez, inclinándome hacia adelante. Si le dices que llevas al próximo Soler, no solo se quedará. Te pedirá matrimonio antes del viernes. El rostro de Valeria se iluminó con una sonrisa radiante y triunfante. Se acercó corriendo y me tomó de las manos. Sabía que lo entenderías. Tú eres la inteligente, Sofía. Necesito tu ayuda para llevar esto a cabo. Necesito que seas mi coartada para las citas médicas, que me ayudes a mantener a su estirada madre, Elena, lejos de mí. ¿Puedes hacerlo? Miré profundamente a los ojos de mi hermana. Vi la codicia, la absoluta falta de empatía, el narcisismo sin fondo que, finalmente, me había matado. Por supuesto que sí. ¿Vale? Sonreí cálidamente. Soy tu hermana. Vamos a asegurarnos de que este embarazo sea el evento más inolvidable en la historia de los Soler. El engaño se intensificó más rápido que un incendio forestal. Valeria no solo era buena mintiendo, era una virtuosa. A las 48 horas de la revelación, Marcos no solo había descartado sus planes de pedir espacio. También había comprado un anillo de diamantes de talla cojín de 5 quilates de Cartier, y se lo propuso en un yate privado. Yo estaba de pie, al fondo, durante la fiesta de compromiso. Sostenía una copa de champán. Desempeñaba el papel de la hermana mayor cariñosa y con los ojos llorosos. Marcos se me acercó junto a la barandilla. Parecía una mezcla de aterrorizado y eufórico. Era un buen tipo, brillante en los negocios, pero criminalmente ingenuo cuando se trataba de las mujeres que amaba. Sofía,
Todavía estoy en shock, confesó Marcos, pasándose una mano por su pelo oscuro. No pensé que estuviéramos listos. Pero un bebé. Mi padre ya está hablando de establecer el fideicomiso generacional. Es un milagro, Marcos, dije, poniendo una mano tranquilizadora en su brazo. Valeria está muy frágil en este momento. Ya sabes cómo se pone. La ansiedad se la está comiendo viva. Realmente necesitas mimarla, estar de acuerdo con ella, y hagas lo que hagas, no dejes que tu madre la abrume con sus exigencias médicas tradicionales. Estaba plantando las semillas desde el principio. Elena Soler, la madre de Marcos, era una mujer de sociedad formidable. Creía que el parto era una actuación médica altamente coreografiada. Exigiría sin duda que Valeria viera al obstetra de la familia Soler, el doctor Ferrer. Esa era la mayor amenaza para el plan de Valeria. Al presentar a Elena como un factor de estrés abrumador, le estaba dando a Valeria la excusa perfecta para evitar a los médicos de verdad. Tienes razón, asintió Marcos solemnemente. Vale mencionó que quiere usar una matrona privada y holística. Alguien que haga visitas a domicilio. Creo que es un poco hippie, pero si mantiene bajos sus niveles de estrés. Exacto, sonreí. La matrona que Valeria contrató era una actriz de teatro en apuros llamada Serena. Le pagaba 100 euros a la semana para que apareciera en el apartamento con un maletín médico de imitación de cuero y un Doppler fetal que compró en Amazon. Cada vez que Marcos estaba en casa, Serena examinaba a Valeria en el dormitorio principal con la puerta cerrada. Para replicar los latidos del corazón, Valeria usaba una pista de audio de un latido fetal descargada en su iPhone. La reproducía suavemente a través de un altavoz Bluetooth presionado contra su estómago. Era una clase magistral de manipulación psicológica, y yo documenté cada segundo. Configuré un servidor en la nube encriptado llamado Proyecto Ícaro. Cada vez que Valeria me enviaba un mensaje sobre los ajustes de su vientre de silicona. Sofía, la barriga de 5 meses se siente demasiado pesada. Me está dando dolor de espalda. ¿Debería cambiar a la de 4 meses? Hacía una captura de pantalla y la subía. Cada vez que transfería dinero a Serena, la actriz, yo registraba los números de la transferencia bancaria. Yo era analista, los datos eran mi arma, y estaba construyendo una fortaleza impenetrable de pruebas. Para el 5.º mes, la farsa era sólida. La prótesis de silicona de Valeria se mezclaba perfectamente bajo ropa de maternidad de alta gama. Disfrutaba de la atención. Mandaba al personal de Marcos como una dictadora. Enviaba a su chef privado, a las 3 de la madrugada, a buscar trufas fuera de temporada, alegando que el bebé lo exigía. Pero las grietas comenzaban a formarse, justo como sabía que lo harían. Una mentira tan grande requiere una resistencia increíble, y Valeria era fundamentalmente perezosa. Una tarde, estábamos en el Club de Campo Villa de Madrid, almorzando con Elena. Valeria llevaba un vestido de maternidad ajustado, que mostraba su vientre perfectamente redondo. Elena, sorbiendo su martini, entrecerró los ojos hacia Valeria. Debo decir, Valeria, que llevas el embarazo increíblemente alto para ser un niño, comentó Elena. Su tono estaba impregnado de esa condescendencia característica de los ricos. Y no te has hinchado en absoluto. Cuando estaba embarazada de Marcos, mis tobillos eran del tamaño de troncos de árbol en el 5.º mes. El doctor Ferrer dijo que era una señal de retención de líquido saludable. Valeria se puso rígida. Cada cuerpo es diferente, Elena. Serena dice que mi dieta está manteniendo la inflamación a raya. Sí. Bueno, Elena dejó su vaso. Te he reservado una cita con el doctor Ferrer para el próximo martes. Una ecografía 4D de alta definición. Es un regalo. Quiero ver la cara de mi nieto. El pánico brilló en los ojos de Valeria. Una ecografía real expondría instantáneamente la silicona y el útero vacío debajo. Me miró,
desesperada. En mi vida pasada, aquí es cuando habría cedido a la ansiedad e intentado sacarla del apuro. En cambio, me incliné. Eso es muy generoso, Elena. Vale, tienes que ir. Dejará tranquila a Elena. Valeria me lanzó una mirada de pura traición venenosa. Yo. No puedo el martes, tartamudeó Valeria, sonrojándose. Serena dice que demasiadas ecografías exponen al feto a radiación innecesaria. Elena se rió, un sonido agudo y sin humor. ¿Radiación? Son ondas de sonido. Valeria, no seas absurda. Estarás allí el martes o te aseguro que el acceso al fondo fiduciario familiar y a las tarjetas de la empresa quedará suspendido hasta que confirmemos la salud del heredero. Sí, la amenaza era real. Elena controlaba el dinero de verdad. Tan pronto como volvimos al ático, Valeria explotó. Lanzó su bolso de Prada por el salón, rompiendo un jarrón. ¿Estás loca? ¿Por qué estuviste de acuerdo con ella? No puedo ir a un médico de verdad, Sofía. Cálmate, dije fríamente, caminando hacia el minibar y sirviéndome un agua con gas. Si te enfrentas a Elena, Marco sospechará. Tienes que darles algo mejor que una ecografía falsa. ¿Cómo qué? Gritó Valeria, con lágrimas de pánico genuino arruinando su rímel. ¿Como un bebé de verdad? Dije en voz baja. La habitación quedó en silencio, absoluto. Valeria dejó de llorar. Me miraba como si me viera por primera vez. ¿De qué estás hablando?, susurró. Tomé un sorbo de mi agua. Conocía el secreto, más profundo y oscuro de Valeria. Uno que ni siquiera me había contado todavía, en esta línea de tiempo. Sé lo de Nerea, Valeria. El color desapareció del rostro de Valeria. Se tambaleó hacia atrás contra el sofá. Se aferró a su estómago de silicona como si intentara protegerse. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque en mi vida pasada, después de morir, mi abogado había enviado mis archivos restantes a un investigador privado. El investigador descubrió que Valeria no solo estaba fingiendo un embarazo, había encontrado a una fugitiva desesperada de 19 años llamada Nerea. Estaba escondida en un motel en Sevilla. Nerea estaba realmente embarazada. Valeria le había prometido a Nerea 50.000 euros para que le entregara el bebé en cuanto naciera. Planeaba fingir un parto en casa con Serena, introducir al bebé a escondidas y presentárselo a Marcos como si fuera suyo. No importa cómo lo sé, dije, mi voz bajando a un susurro conspirador. Lo que importa es que Nerea está de 5 meses, igual que tú. Y si quieres sobrevivir a la ira de Elena, tenemos que traer a Nerea a la ciudad, esconderla y conseguir su ecografía 4D. Cambiamos los nombres en el archivo médico. Valeria me miró, fijamente, con el pecho agitado. Estaba demasiado aterrorizada de ser descubierta para cuestionar mi omnisciencia. Simplemente vio un salvavidas. ¿Tú crees que podemos lograrlo? Sé que podemos. Sonreí, aunque mi corazón latía con una adrenalina fría y calculada. Porque lo que Valeria no sabía, lo que fundamentalmente no entendía, de su propio y retorcido plan, era que Marcos no era estúpido, y cuando llegara el momento, me aseguraría de que Marcos exigiera una prueba de ADN. Y sabía exactamente de quién era el bebé que Nerea estaba esperando. Condujimos hasta Sevilla al amparo de la oscuridad. Valeria era un manojo de nervios. Se mordía las uñas acrílicas perfectamente cuidadas hasta las cutículas. Había transferido 50.000 euros a una cuenta de depósito en garantía sospechosa. Un movimiento desesperado para asegurar la cooperación de Nerea. Nerea era una chica aterrorizada de 19 años. Estaba acurrucada en una lúgubre habitación de motel que olía a cigarrillos rancios y a moqueta húmeda. Cuando entramos, Valeria ni siquiera miró la cara de la chica. Solo miraba el vientre hinchado de Nerea como un depredador evaluando una comida. Yo hice de pacificadora. Le di a Nerea una taza de té caliente. «Vas a venir con nosotras a Madrid», le dije a Nerea, manteniendo mi voz suave, ocultando el frío. Cálculo de bajo.
Tenemos un apartamento privado preparado para ti. Todas tus necesidades médicas estarán cubiertas. Solo necesitamos llevarte a una cita rápida para una ecografía mañana por la mañana y luego podrás descansar hasta que llegue el bebé. Nerea sintió lentamente, agarrando su delgada manta. Estaba desesperada por él. Dinero. Lo que Valeria no se daba cuenta es que yo ya había visitado este mismo motel en las investigaciones de mi vida pasada. Sabía todo sobre Nerea. Conocía sus secretos más oscuros. Y lo más importante, sabía exactamente quién era él, padre biológico del bebé de Nerea. Valeria asumió que Nerea era solo una fugitiva cualquiera que se quedó, embarazada de algún adolescente anónimo. Pero la verdad era mucho más siniestra y hermosamente destructiva. El padre era Raúl. Raúl era el exnovio tóxico, drogadicto de Valeria, de sus días universitarios. El mismo exnovio al que todavía enviaba mensajes de vez en cuando Marcos no estaba cerca. Valeria había usado a Raúl como intermediario para encontrar a una chica, embarazada. Nunca se detuvo a preguntar de quién era realmente el bebé. Raúl le había vendido su propio hijo, no nato a su codiciosa exnovia por dinero para drogas. La ironía era deliciosa. Valeria planeaba entregarle a Marcos Soler un bebé que llevaba el ADN del hombre que Marcos más despreciaba en este mundo. A la mañana siguiente, acompañé a Nerea a una clínica privada, discreta y de alta gama en las afueras. Le pagué al técnico una cantidad ridícula de dinero en efectivo para realizar una ecografía 4D. Copió los archivos en una memoria USB, chapada en oro. Sobrescribió manualmente el nombre del paciente en su software para que pusiera Valeria García. Al técnico no le importó. El dinero compraba el silencio. Conseguimos las hermosas y brillantes imágenes de la cara del bebé. Elena estaría completamente satisfecha con esto. Cuando le entregué la ecografía impresa a Valeria de vuelta en el ático, casi se desmaya, de alivio. Sofía, eres una salvadora, jadeó, abrazándome con fuerza. Le devolví el abrazo, mirando fijamente por encima de su hombro su opulento salón. Cualquier cosa por ti, vale, susurré. Esa noche, Valeria presentó triunfalmente la ecografía 4D a Elena y Marcos durante una cena de lujo. Elena escrutó la imagen, trazando los contornos digitales de la cara del bebé. Por primera vez, el comportamiento gélido de Elena se derritió en una emoción genuina. Tiene la mandíbula de los Soler, declaró Elena, secándose una única lágrima. Tuve que morderme el interior de la mejilla hasta saborear el cobre para no reírme a carcajadas. La mandíbula de los Soler era la mandíbula de Raúl, pero les dejé disfrutar de su momento. La trampa estaba puesta y los engranajes giraban a la perfección. Durante los siguientes 4 meses, mi vida se convirtió en un extraño acto de equilibrio. Me encargué de Nerea en su apartamento secreto, asegurándome de que se mantuviera sana y oculta. Mientras tanto, Valeria se paseaba por la alta sociedad con sus prótesis de silicona cada vez más grandes. Organizó una espectacular baby shower que costó $250,000. Fue documentada por fotógrafos profesionales de élite a diario. En la fiesta, Valeria se sentó en un trono literal hecho de rosas blancas. Aceptaba chupetes con incrustaciones de diamantes y cochecitos de diseño. Marcos estaba a su lado, con el aspecto del hombre más orgulloso del mundo. Realmente creía que estaba construyendo una familia. Era casi trágico lo fácilmente que había sido engañado. Pero Marcos tenía sus propios secretos. Secretos que harían esta explosión aún más espectacular. Durante mi profunda investigación de su historial médico en mi vida pasada, descubrí algo que Marcos había mantenido oculto a todos, incluso a sus propios padres. Una verdad que sellaría la destrucción absoluta de Valeria para siempre. Marcos era completamente estéril. Había sufrido un caso grave de paperas en su adolescencia tardía que resultó en complicaciones irreversibles. Había sabido, durante años, que nunca podría ser padre de forma natural. Cuando Valeria anunció
su embarazo milagroso, Marcos había consultado en secreto a un especialista en Suiza. Esperaba desesperadamente que, de alguna manera, su diagnóstico anterior hubiera sido un error. El médico suizo le había dicho que había una posibilidad microscópica, casi imposible. Impulsado por el amor ciego y la esperanza desesperada, Marcos eligió creer en el milagro en lugar de enfrentar la devastadora realidad. Quería que esta mentira fuera verdad. Lo deseaba tanto que silenció su propia mente lógica. Pero los milagros no existen en la familia Soler. Solo contratos, linajes y verdades brutales. A medida que se acercaba la fecha del parto, la ansiedad de Valeria alcanzó un punto álgido. Estaba aterrorizada por la logística real del intercambio. Lo habíamos planeado meticulosamente. Cuando Nerea se pusiera de parto, la llevaría a un centro de maternidad privado. Una vez que naciera el bebé, transportaría al recién nacido al ático. Serena, la falsa matrona, montaría una escena de parto en casa desordenada y dramática para Marcos, que estaría esperando fuera, nervioso. ¿Y si el bebé no se parece a mí?, preguntó Valeria una noche, caminando por el suelo, con su vientre de silicona bien sujeto a la cintura. Los recién nacidos son solo patatas, vale. Nadie se dará cuenta, la tranquilicé, bebiendo mi vino caro. La necesitaba confiada. Necesitaba que caminara hasta el borde del acantilado, antes de empujarla por completo. Solo concéntrate en tus ejercicios de respiración. Marcos necesita oírte gritar a través de la puerta. Ella asintió, practicando sus falsos gemidos de agonía. Era una actuación grotesca, una sinfonía de engaño. La cuenta atrás final para su ruina había comenzado. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Nerea había roto aguas. La llevé al aislado centro de maternidad, permaneciendo a su lado durante 8 horas, parto agónico. Cuando el niño finalmente llegó, estaba sano, gritando, y completamente ajeno a la guerra en la que estaba a punto de entrar. Le pagué a Nerea los 50.000 euros restantes en efectivo. Envolví al bebé en una manta de los Soler con monograma y conduje directamente al ático de la Moraleja. Valeria ya estaba en posición. El dormitorio principal parecía una auténtica zona de guerra, exactamente como lo habíamos planeado, meticulosamente de antemano. Había toallas esparcidas por todas partes, manchadas con sangre falsa, que habíamos comprado en una tienda de artículos de teatro. Serena estaba limpiando el sudor de la frente de Valeria con un paño caliente. Marcos caminaba de un lado a otro en el pasillo, fuera de la puerta cerrada. Me deslicé por el ascensor de servicio y entré por la puerta del balcón privado de la suite principal. Los ojos de Valeria se iluminaron con pura y absoluta codicia cuando vio el bulto en mis brazos. Rápidamente se desabrochó el vientre, de silicona, lo arrojó a una bolsa de lona oculta en el armario. Se metió en la cama desordenada, arrebatándome al bebé recién nacido directamente. Es perfecto, susurró, no con amor maternal, sino con la satisfacción de un ladrón de bancos que ha logrado abrir una caja fuerte. Deja entrar a Marcos. Abrí la puerta del dormitorio. Marcos prácticamente la arrancó de sus bisagras. Cuando vio a Valeria sosteniendo al bebé, cayó de rodillas. Enterró la cara en el colchón, sollozando sin control. Mi hijo lloró, besando la frente de Valeria. Lo hiciste, Vale. Me diste un milagro. Yo estaba de pie en un rincón, grabando el hermoso momento familiar con mi teléfono. 1 hora más tarde, comenzó la verdadera prueba. Elena entró en el apartamento con gracia y severidad. No vino sola. Detrás de ella venía el doctor Ferrer, el principal genetista y pediatra de la familia Soler. Valeria entró en pánico. Sus ojos se abrieron de par en par mientras apretaba más al bebé. Elena, ¿qué es esto? Acabo de dar a luz. No necesitamos un médico ahora mismo, protestó Valeria estridentemente. Tonterías, dijo Elena, secamente, agitando la mano con desdén.
Es el protocolo estándar de los Soler. El doctor Ferrer solo está aquí para tomar una muestra rápida de la mejilla para los registros del fideicomiso generacional y para asegurarse de que sus signos vitales son estables. Tarda 5 segundos, Valeria. Deja de ser tan dramática. Valeria me miró, completamente horrorizada e indefensa. En su mente, el bebé era hijo de una fugitiva cualquiera. Pensaba que la prueba de ADN solo demostraría que el bebé no era suyo, exponiendo el falso embarazo. Pero no tenía ni idea de lo profundo que era el pozo. Le di un asentimiento tranquilizador, articulando en silencio. Confía en mí. Acorralada y agotada, Valeria permitió a regañadientes que el doctor Ferrer tomara una muestra de la mejilla del bebé que gritaba. El médico guardó la muestra en un vial seguro. Dada la importancia del asunto, el laboratorio de la familia procesará esto con carácter de urgencia. Esperaré aquí los resultados, que me enviarán directamente a mi tableta encriptada. La enorme habitación cayó en un silencio sofocante y aterrador. 1 hora más tarde, una notificación sonó suavemente en la tableta del doctor. El doctor Ferrer se ajustó las gafas. Su comportamiento profesional flaqueó mientras leía. Miró a Marcos, luego a Valeria y finalmente a Elena. Señora Soler, tartamudeó el doctor. Ferrer, carraspeando. Parece haber una grave discrepancia. Marcos se levantó, con el rostro pálido. ¿Qué discrepancia? Está enfermo mi hijo. El doctor Ferrer negó lentamente con la cabeza. No, señor, el niño está perfectamente sano. Sin embargo, los marcadores genéticos indican que este niño no comparte absolutamente ningún ADN con usted, señor Soler. Además, no comparte ADN materno con Valeria en absoluto. Valeria dejó escapar un grito agudo y antinatural. Tropezó hacia atrás, casi dejando caer al bebé sobre las sábanas de seda. Marcos se quedó helado, sin aliento. ¿Qué estás diciendo?, susurró Marcos, con la voz temblorosa. Di un paso adelante, saqué un mando del bolsillo y lo apunté al enorme televisor inteligente de la pared. Creo que puedo explicarlo, dije con calma. La pantalla cobró vida. Había pirateado su red horas antes. El televisor mostraba un documento masivo de alta resolución. Era el expediente médico confidencial de Marcos de la clínica suiza. La palabra estéril estaba resaltada agresivamente en tinta de neón amarilla. Marcos no podía darte un milagro. Vale, dije. Mi voz resonando en la habitación silenciosa. Porque Marcos no puede tener hijos. Marcos miró la pantalla. Su secreto más oscuro retransmitido a su madre y a su prometida. Parecía completamente destrozado. Luego volví a pulsar el mando. La pantalla cambió a una serie de fotografías. Valeria entregando sobres de dinero a Nerea. Valeria usando su vientre de silicona. Y finalmente, un gráfico comparativo de ADN lado a lado que le pedí en secreto al asistente del doctor Ferrer que compilara. El bebé pertenece a Nerea, una fugitiva adolescente, anuncié friamente. Y el padre biológico es Raúl. El nombre cayó como una granada. Marcos reconoció el nombre al instante, el exnovio sórdido de Valeria. El hombre al que juró que no había hablado en años. La traición partió la mente de Marcos por la mitad. Compraste un bebé a tu exnovio drogadicto e intentaste hacerlo pasar por mí, heredero, rugió Marcos. Un sonido de pura furia agonizante. Valeria cayó de rodillas, sollozando, intentando alcanzarlo. No, Marcos, por favor. Lo hice por nosotros. Lo hice porque te amaba. Elena se adelantó, con el rostro como una máscara de absoluto asco. Eres un monstruo absoluto, escupió Elena. Seguridad te está acompañando fuera ahora mismo, ordenó Elena fríamente. Valeria gritó histéricamente mientras los guardias la arrastraban, dejando al bebé prestado en la cama. Vi cómo su mundo perfectamente construido se hacía añicos. Mientras la sacaban violentamente por la puerta, nuestras miradas encontraron por última vez.
No había absolutamente ninguna piedad en mi corazón. Solo la dulce y helada calma de una enorme deuda finalmente saldada. Nerea recuperó a su bebé juntos con 50.000 euros para empezar una nueva vida. Y yo finalmente obtuve mi venganza impecable. Mi nueva vida apenas comenzaba.